Reciban todos un cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos los estudiantes del Seminario Bíblico Gamaliel, en el curso Antropología Bíblica, que lo dirige el pastor Jean Paul Gotoco Maldonado. Vamos a exponer el tema sobre el potencial del hombre en el estado de gracia. Somos pues los integrantes del grupo número 5, quien les habla, Lidia Mercedes Varas Lozano, y mi compañero Daniel Osvaldo Velázquez Linares. El potencial del hombre en estado de gracia. Vemos pues que estando el hombre en estado de gracia, tiene o llega a ser un hombre nuevo en Cristo. Como nos dice en Efesios 4, 21 y 24, llega a despojarse, despojaos, a confesar el pecado, a confesar sus faltas, a pedir perdón, luego es renovado en la palabra y espíritu y también vestido del nuevo hombre en Cristo. Leemos textualmente la palabra de Dios, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. También el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el creyente es un hombre nuevo en Cristo. Seguimos. Dentro del potencial del hombre en estado de gracia, también podemos ver que tiene un nuevo potencial en Cristo. Sí, porque en Cristo Jesús el potencial del hombre es vida y comunión eterna con Dios. Nos dice en 1 Corintios 15, del 45 al 48, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Como resultado, pues, de la encarnación e identificación de Cristo con la naturaleza humana, al hombre le fue dado un nuevo potencial en la nueva humanidad en Cristo. Vemos que Adán corrompió la naturaleza humana por el pecado, la desobediencia y la rebeldía. Cristo, tomando la naturaleza humana en unión con su naturaleza divina y viviendo una vida sin pecado, en obediencia perfecta a su Padre, redimió a la naturaleza humana dándole un nuevo potencial. En Adán tenemos el paraíso perdido. En Cristo tenemos el paraíso recuperado. En Adán, el destino del hombre es la muerte. En Cristo Jesús, el potencial del hombre es vida y comunión eterna con Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe a las iglesias, especialmente a Filipos, escribe a los creyentes y le dice, a todos los santos en Cristo Jesús. Una tercera bendición o potencial que tiene el hombre en estado de gracia es que tiene una nueva naturaleza en Cristo, que es la naturaleza divina. Como vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra traducida promesas en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, no significa la promesa en sí,
sino la cosa o las cosas prometidas por Dios, el cumplimiento de las promesas en sí, de las cuales la palabra está llena y son una gran bendición para el creyente, porque él ha sido redimida de la corrupción y le ha sido dada una naturaleza nueva en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Un cuarto beneficio o potencial que adquiere el hombre en estado de gracia es que el creyente tiene vida eterna en Cristo. La deuda ha sido pagada y pasamos de muerte a vida eterna en Jesucristo. Como nos dice en San Juan, capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así también vemos en Romanos capítulo 6, versículo 11, que nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Efesios capítulo 2 también vemos cómo el apóstol Pablo nos dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero gracias a Dios que el creyente en Cristo tiene vida eterna. Continuando con la exposición, doy pase a mi hermano Daniel Velázquez Linares. Que el Señor los bendiga grandemente. Continuamos con el estudio del hombre en el estado de gracia. El creyente experimenta renovación en Cristo. Nuestro espíritu contiene el hombre interior. Nuestro espíritu es donde el Espíritu de Dios se comunica con nosotros. Es en nuestro espíritu que nacemos de nuevo. El hombre interior contiene la conciencia sobre la cual el Espíritu Santo puede moverse y convencernos de pecado. Nuestro espíritu es la parte de nosotros que más se parece a Dios, con un conocimiento innato del bien y del mal. En 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Romanos 12, del 1 al 2, nos insta a no conformarnos a la manera de pensar de este mundo, sino que por el contrario, nuestro hombre interior debe ser transformado por la renovación de nuestras mentes. Esta renovación en nuestra mente se produce en la medida que permitamos que el Espíritu Santo tenga plena libertad dentro de nuestro hombre interior. La esperanza de un eterno hogar celestial. El Señor ha prometido estar con nosotros y guardarnos del mal. Esta era la certeza del apóstol Pablo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto no significa que viviremos libres en este mundo de pruebas y lágrimas.
Tampoco quiere decir que no nos ocurrirán cosas malas según nuestra limitada perspectiva humana. Lo que sí nos está diciendo es que Dios nos librará de todo aquello que es realmente una obra mala ante sus ojos. Dios tiene un plan sabio para el bien de sus hijos. Nuestra confianza está en creer que Él nos preservará para su reino celestial. La victoria sobre la antigua naturaleza en Cristo. Estar muertos al pecado y vivos para Dios es nuestra nueva realidad. Ya el pecado no gobierna sobre el creyente. Su dominio ha sido derrotado en la cruz por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vivimos en Cristo. Estamos unidos a Él tanto en la vida como en la muerte. Así como el pecado no puede condenar al que ha sido perdonado por Dios, tampoco puede por derecho tener gobierno sobre esa persona. Y por esa razón nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El creyente tiene autoridad en Cristo. El creyente en Cristo no es liberado solo del dominio del pecado y la muerte. Se le ha dado autoridad celestial para ministrar en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu. El hombre redimido en Cristo y rendido a Cristo se convierte en un vehículo de testimonio por el cual el propósito de la salvación de Dios es extendido a toda la humanidad. La obra expiatoria de Cristo ha hecho un estado de gracia que es el potencial para todo el género humano. Y termino diciendo en esta exposición, en el libro de Juan 3:16, en su segunda parte, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.